Bien, muchachos, muy buenos días. Lluviosos días y fríos días. Bien, le vamos a dedicar hoy tiempo, muchachos, a lo que es el capítulo de proteínas, ¿ok? Y aminoácidos y proteínas. La intención de hoy es que veamos ese capítulo para terminarlo, de ser posible, el día viernes, ¿ok? Vamos a poner unas cosas aquí. Vamos a ver. Bien, ya estamos listos. Ok, entonces vamos a hablar hoy entonces de una de las biomoléculas más importantes, muchachos, realmente, porque se escucha bien y todo, sí. Gracias, María. Muchas gracias, muchachos, Sofía, Andrés. Eso, perfecto. Bien, fíjense que dentro de las biomoléculas hay algunas que son más importantes que otras, ¿ok? Por su cantidad en la naturaleza o por su abundancia, tal vez es mejor decirlo de esa manera, y por sus propiedades. Dentro de las biomoléculas, ¿verdad? En cuanto a cantidad y funciones, son las proteínas quizás las más importantes. Tendrán las proteínas no solo, ¿verdad?, funciones enzimáticas, ¿verdad?, sino que tendrán funciones estructurales. Bueno, vemos en esta tabla que proteínas estructurales, como el colágeno o la queratina, ¿verdad?, entonces sirven para dar estructura, digamos, a lo que es los músculos y también generan estructuras de protección como el pelo. Las enzimas, ¿verdad?, que ustedes pueden ver acá que hay varios tipos de enzimas, por ejemplo, de transporte, contráctiles, protectoras, ¿verdad? Las enzimas son realmente moléculas con funciones muy específicas, muchas de las cuales, ¿verdad?, para lo que sirven, ¿verdad?, es para regular procesos orgánicos. Las de transporte son muy importantes y ahí está la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina que transporta, muchachos, el oxígeno, ¿verdad?, hacia adentro de las células y en la sangre. Ok, también hay hormonas, ¿verdad?, y algunas que sirven como toxinas, ¿verdad?, para la defensa de algunos organismos o para que puedan inmovilizar en un principio o matar, digamos, a sus presas, ¿verdad?, y poder alimentarse. Entonces, no pierdan de vista que según la estructura de la proteína, así van a ser sus propiedades. Ahora, ¿de dónde vienen las propiedades de las proteínas, muchachos? Las propiedades de las proteínas básicamente vienen de la estructura de aminoácidos que contienen. No solo la cantidad, sino el tipo de aminoácidos. Y es muy importante que digamos que la estructura tridimensional, ¿verdad?, de una proteína es la que define sus propiedades. ¿Ok? Por eso es tan importante, ¿verdad?, que las proteínas no se desnaturalicen, ¿verdad?, que es cuando pierden su estructura, porque muchas de ellas, al desnaturalizarse, ¿verdad?, o sea, perder su estructura, realmente, muchachos, pierden su función. Bueno, son moléculas orgánicas más abundantes en estructura y procesos. Son biopolímeros formados por alfa aminoácidos. Entonces, vean, las proteínas son sencillamente, ¿verdad?, para verlas desde un punto de vista químico, poliamidas. Bueno, ya vimos la tabla 24.1 donde vienen algunas funciones. La palabra proteína viene de proteios, que significa lo primero. ¿Ok? Entonces, fíjense que los aminoácidos, como dice acá, van a ser alfa aminoácidos. Y vamos a ver que los más abundantes en la naturaleza, no quiere decir que solo esos haya, son los de la serie L. ¿Ok? Ya vamos a ver la estructura tridimensional de aminoácidos. Pero lo importante que podemos decir acá, muchachos, es que una proteína, ¿verdad?, o bueno, lo que se llama un péptido, que es algo un poco más pequeño que una proteína, no menos funcional, ¿verdad?, está conformado por alfa aminoácidos de la serie L casi en su totalidad, mediante las uniones que se llaman uniones peptídicas. ¿Ven? Entonces, el enlace amida, y por eso las proteínas se les llama poliamidas, es fundamental dentro de este tipo de biopolímero. ¿Por qué?
porque el enlace amida es el que permite que se formen esas enormes cadenas polipeptídicas que luego, por fuerzas intermoleculares, van a generar una estructura funcional. Bueno, acá tienen ustedes un montón de aminoácidos. Ya tienen nombres establecidos los aminoácidos, ¿verdad? Y aunque ustedes pueden ver después en las tablas que trae el libro que se les asigna una letra para identificarlos, lo más común es conocerlos por los nombres comunes que tienen, valga la redundancia. Alanina, por ejemplo, ok, fíjense en la estructura del aminoácido, carboxilo del ácido, este es el carbono alfa, ok, aquí vamos a tener el grupo que se va a llamar R, que en todos los aminoácidos, como ustedes pueden ver, va a ser diferente, y el grupo amino, por eso es que se llaman alfa aminoácidos, ok. Entonces, en la alanina, el grupo R es un metilo, en la serina, el grupo R es un hidroximetil, en la glicina, y ojo que este es el único aminoácido que no es quiral, ¿verdad? Fíjense que el grupo R es un hidrógeno, ¿sí? No es quiral porque este carbono tiene 2 hidrógenos, ¿lo ven? Mientras que en todos los otros casos, el carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes. Está la cisteína, que tiene azufre, ¿verdad? Y la valina, por ejemplo, que tiene un isopropilo. Si ustedes se dan cuenta, entonces, todos tienen en común que son alfa aminoácidos, ¿ok? Porque en la posición alfa está el grupo amino, ¿verdad? En todos. Además, tienen en común que todos poseen un grupo R. Ahora, todos los grupos R de los aminoácidos son diferentes. Y esto es lo que al final, a la postre, muchachos, le va a conferir, ¿ok? A la proteína, esa gigantesca cadena polipeptídica, muchachos, unas propiedades específicas y que las proteínas sean distintas entre sí, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante que tengo que decirles, vean, ¿hay que aprenderse de memoria los aminoácidos? No. Como en el caso, muchachos, anterior de los carbohidratos, que nosotros nos tuvimos que aprender de memoria solo uno, ¿verdad? Que es la glucosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que sabernos la estructura de la glucosa de memoria. Aquí nos vamos a aprender nada más la estructura de la glicina, ¿sí? Que es el más sencillo, ¿sí? Y vamos a aprendernos la de la alanina. Esos dos como para tener una referencia y poder hacer algún tipo de ejercicio, ¿ok? El resto, que son bastantes tipos de aminoácidos, ustedes no tienen que aprendérselos de memoria. Bueno, entonces, ya dijimos que son alfa, ¿verdad? Y ojo, que cuando dibujamos, según la convención de Fischer, muchachos, a este tipo de compuestos, o sea, dibujamos la cadena, como ustedes pueden ver, de átomos, principal en la vertical, y el grupo ácido está arriba, ¿ok? El grupo ácido está arriba, resulta que el amino siempre va a quedar a la izquierda en el carbono quiral, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos que son naturales, ¿verdad? La mayoría de ellos son de la serie L. No se confundan con los carbohidratos. Los carbohidratos, los que eran naturales, más bien eran de la serie D, ¿se acuerdan? Los L, ¿verdad? Aminoácidos son los que son de tipo natural, ¿verdad? Casi todos ellos tienen una configuración de su centro quiral S, ¿ok? Pero lo importante es que nosotros los sepamos dibujar en Fischer y saber que son de la serie L. Recuerden que la L no significa que todos roten el plano de la luz polarizada en contra de las manecillas del reloj. No, no, para nada. Ok, nosotros debemos de saber que algunos aminoácidos pueden rotar el plano de la luz polarizada, más bien a favor de las manecillas del reloj. Bueno, vean, aquí dicen todas las proteínas, la mayoría son de la serie L. Fíjense que en esta tabla, muy interesante, vienen los nombres, ¿verdad? El símbolo que se da a cada aminoácido. Entonces después hay una proteína enorme, ¿verdad? Y solo se ponen letras para decir cuál es la secuencia de aminoácidos, que ahora después vamos a ver cómo se define. Podemos definirla nosotros de esa secuencia viendo la estructura. Ahora, la abreviatura que se usa en general para hablar de los aminoácidos está aquí. Y son las primeras 3 letras del nombre en inglés de cada uno de ellos. Entonces, cuando me refiero a la glicina, yo digo gli. A la alanina digo ala. A la valina le digo al. Bueno, acá, muy interesante, fíjense ustedes, ¿verdad? Viene
¿verdad? Una columna que nos habla del grupo funcional o tipo de cadena alquílica que tiene el aminoácido, ¿verdad? Por ejemplo, la leucina, ¿verdad? Que es este que está aquí, tiene un grupo alquilo, ¿verdad? O la fenilalanina, muy importante, tiene un grupo aromático. Ok, la prolina, que es este, es el único que es cíclico, ¿verdad? Y donde el grupo R se une, como ustedes pueden ver, también al carbono alfa y a la amina. ¿Ok? Bueno, esa es la única. Después, fíjense que a todos estos de aquí para arriba se les llama no polares. ¿De por qué será? Y vamos a ver que más bien todos son muy polares, ¿verdad? Ahorita vemos las propiedades de los aminoácidos, pero se les llama no polares por la naturaleza de sus grupos R, que son de tipo hidrocarburo. Dentro de los aminoácidos, no es una designación en general, muchas veces a estos se les llama no polares o menos polares, ¿verdad? Vean que aquí dice no polar, porque los grupos R, como ustedes pueden ver, son no polares, pero vamos a ver que como los aminoácidos todos tienen un grupo ácido y un grupo amino, el grupo ácido va a estar desprotonado y voy a tener una carga negativa aquí. Y el grupo amino va a estar protonado y voy a tener una carga positiva aquí. Entonces, eso le va a conferir a cualquier aminoácido las propiedades de una sal, muchachos. Ah, sí. Entonces, si comparo los aminoácidos con otros tipos de compuestos orgánicos, me tengo que dar cuenta de una cosa. Los aminoácidos, más bien en general, son sustancias muy polares y con las propiedades físicas más bien parecidas a las de una sal inorgánica. Ok, vuelvo a explicarlo. Dentro de la clasificación de los aminoácidos a estos que están acá, ¿verdad? Se les llama aminoácidos no polares porque la naturaleza de sus grupos R es no polar, ¿ok? Bueno, resulta después que hay los aminoácidos como la serina o la treonina, que ustedes pueden ver acá, que se les llama polares porque tienen grupos hidroxilo. Ahora bien, la última casilla es muy importante, ¿verdad? Que es la del punto isoeléctrico. Una constante física fundamental de los aminoácidos, y después veremos que de los péptidos y las proteínas, es el punto isoeléctrico. O sea, es el pH en el cual, ¿verdad? El aminoácido o el péptido o la proteína tienen paridad de cargas. ¿Ok? Es un pH donde, por ejemplo, yo tengo un grupo, si es la glicina, digamos, pensemos cómo es la estructura de la glicina en su punto isoeléctrico. Ok, el grupo ácido está desprotonado, por lo tanto tendré una carga negativa. Mientras que el grupo amino, ¿verdad? Va a tener que estar protonado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo tengo una carga negativa. ¿Cómo tengo paridad? O sea, igualdad de cargas. De cuando tengo una carga negativa acá y una carga positiva en el amino. ¿Ven? Entonces, ese valor de pH donde un aminoácido, ¿verdad? Tiene paridad de carga se llama el punto isoeléctrico. Podemos decir que los aminoácidos que son neutros, muchachos, son aquellos que tienen su punto isoeléctrico entre 5.4 y 6.5. Algunos lo tendrán más cercano a 7, ¿verdad? Pero en general, el punto isoeléctrico de los aminoácidos, muchachos, no llega a 7. Usted dice, qué raro, pero en pH 7 deberían de estar todos, ¿verdad? Porque debería de haber paridad de cargas ahí. No, no puede ser, muchachos, porque la velocidad de intercambio, o sea, la velocidad con la que se pierde el protón de un grupo ácido en un medio dado, no es la misma velocidad en la cual se capta ese protón por parte del grupo amino. Lo cual quiere decir que siempre hay un tránsito de protones en la disolución. ¿Ok? Y al haber ese tránsito de protones en la disolución, entonces nosotros vamos a tener que en el punto isoeléctrico, ¿verdad? El valor de pH va a ser más bajo que 7. ¿Me di a entender? ¿Todos me entendieron lo del punto isoeléctrico, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Andrés. Muchas gracias, María, Daniela, pura vida. Entonces, si vamos bien, podemos seguir hablando. Pura vida, Sebastián. Vean, nosotros en estos que dijimos que tenían grupos hidroxilo, ¿verdad? Ya estos se llaman aminoácidos polares, pero fíjense que siguen siendo aminoácidos que tienen, o sea, son polares o se les llama polares dentro de la clasificación de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque tienen un grupo que tiene
O sea, un sustituyente R que tiene un grupo funcional que es polar, como el OH, ¿verdad? Pero fíjense que el punto isoeléctrico de los mismos, ¿verdad? Va a estar ¿dónde? En la región de los puntos isoeléctricos que me permiten clasificar a los aminoácidos como aminoácidos neutros. Entonces, los aminoácidos tienen muchos tipos de clasificaciones. Por el tipo de grupo R se les puede llamar polares, no polares. Y vamos a ver que hay unos que se van a llamar aminoácidos ácidos y otros aminoácidos básicos. Pero dentro de los polares y los no polares, muchachos, vamos a tener un montón que son aminoácidos neutros. Seguimos viendo. Fíjense que todos los que contienen azufre, ¿verdad? O no básicos que contienen nitrógenos, como por ejemplo estos que son amidas, ¿sí? Fíjense. ¿Verdad? Tienen puntos isoeléctricos que están entre 5.2 y 7. 5.4, perdón, y 7. ¿Ok? Ahora vean, hay aminoácidos, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Que están acá que ya hay que separarlos. Por ejemplo, el ácido aspartico o el ácido glutámico son aminoácidos que se llaman aminoácidos ácidos. Claro, porque en su grupo R contiene un grupo ácido extra, una especie protonable, ¿verdad? Que en los diversos medios pierde, como lo dije, un protón. ¿Ok? Fíjense que el punto isoeléctrico de estos aminoácidos es bajo. Por ejemplo, el del ácido aspartico es de 2.8 y el del ácido glutámico es de 3.2. Ah, ok. Después vamos a explicar por qué estos aminoácidos con más en detalle, ¿verdad? Porque este tipo de aminoácidos tiene un punto isoeléctrico bajo, pero pónganse ustedes a pensar que en un pH de 7 yo no tengo paridad de cargas porque en un pH de 7 yo tengo la opción de que los dos grupos ácidos se estén desprotonando todo el tiempo, lo cual aumenta bastante la acidez, perdón. Mientras que el grupo amino va a estar protonado a un pH de 7. Entonces yo voy a poder tener a un pH de 7, ¿verdad? Todavía suficiente desprotonación de los grupos ácidos como para tener dos cargas negativas y una positiva en 7. ¿Qué puedo hacer yo para tener solo un grupo amino? En todo momento, ¿verdad? Solo un grupo amino protonado, una carga positiva, y en promedio solo una carga negativa. Ah, necesito bloquear la salida de estos protones. ¿Y cómo lo hago? Cuando bajo el pH. Ok, entonces al bajar el pH yo dificulto la salida de los dos protones. En promedio, ¿verdad? Voy a llegar a un pH donde para efectos prácticos solo uno de los dos protones va a tener la oportunidad de irse y de generar una carga negativa. Mientras que si es un pH bajo, todos los grupos amino van a estar como de protonados, ¿sí? A un pH bajo, el nitrógeno actúa como una base de Lewis, captando protones. ¿Ven? El ácido glutámico, más o menos la misma historia, solo tiene un metileno más y tiene un punto eléctrico que es muy similar realmente al del ácido aspartico. Ahora fíjense, también tenemos aminoácidos que se llaman aminoácidos básicos. Claro, son los que tienen en su grupo R, ¿verdad? O un grupo amino, ¿verdad? O un grupo como este, que se llama guanidino, ¿verdad? O un grupo, como ustedes pueden ver acá, un heterociclo que es aromático, muchachos, como este de ahí, ¿sí? ¿Ok? Y ese heterociclo aromático tiene propiedades básicas. Entonces, ¿por qué estos aminoácidos tienen su punto isoeléctrico alto? Porque es la situación contraria a ellos. Fíjense que en un pH de 7, más bien, como tengo dos grupos amino, en un pH de 7 o cercano a 7 hay suficientes protones en el medio para que siempre estén protonados los dos grupos básicos en los tres casos, ¿sí? Y esté desprotonado solo. Y esté desprotonado, sí, solo un grupo ácido que hay. Entonces, a un pH de 7 siempre voy a tener dos cargas positivas y una negativa. ¿Qué tengo que hacer para que en promedio solo haya una carga positiva y una negativa? Pues levantar el pH para que solo uno de los dos grupos amino, ¿verdad? O para que el proceso, digamos, promedio, o sea, que solo uno de los grupos básicos esté protonado. Claro, por eso necesito un pH más alto, ¿verdad? Y el punto isoeléctrico de los aminoácidos que son básicos, ¿verdad? Está alrededor de 7. Entonces, muy importante.
¿Cuáles son los aminoácidos neutros? Ok, los aminoácidos neutros, mis queridos muchachos, son los que tienen su punto isoeléctrico, ¿verdad? Ya voy sobre esas, Andrés. Un punto isoeléctrico, ¿verdad? Que anda cercano a 6. Esos son los neutros. Los aminoácidos ácidos son los que tienen un punto isoeléctrico, ¿verdad? Que está más cercano a 2 o 3. ¿Ok? Mientras que los aminoácidos básicos tienen un punto isoeléctrico que está muy por encima de 7, en 9, o en el caso del grupo guanidinio en 10, lo cual quiere decir que el grupo guanidinio es bastante básico. Bueno, la pregunta de Andrés está interesante, ¿verdad? Realmente tenés que visualizarlo como una imina, pero tenés que visualizarlo como ese ciclo que está ahí es aromático, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, más bien yo te devuelvo la pregunta, Andrés, si vos pensás que el ciclo, ¿verdad? Este ciclo, ese ciclo de aquí abajo, ¿verdad? Este es un ciclo aromático, ¿sí? ¿Cuál de los dos nitrógenos sería más básico? Chicos, le hago la pregunta a todos. Hay dos nitrógenos, un NH y un N, y hay 4 electrones conjugados, pero ustedes saben que esa vara es aromático. ¿Cuál nitrógeno es más básico? ¿El que se ve como sp3 o el que se ve como sp2? Chicos, ¿qué opinan? El que se ve como sp2, queridos. ¿Por qué? Porque ese ya está participando con 2 electrones pi, porque está hibridado en sp2, del sistema que es aromático. El nitrógeno que se ve como sp3 va a aportar sus 2 electrones libres para cerrar ese sistema aromático, chiquillos. Ok, entonces el nitrógeno de abajo, ¿verdad? El nitrógeno que está de último abajo es el que es más básico. ¿Cómo lo vio, don Andrés? Ok, en la arginina también, ¿verdad? Vos vas a tener un sistema que es conjugado. ¿Qué opinas? El nitrógeno que se ve como sp2 es muy sp2. El del extremo. Ok, vean, este es muy interesante y hay algún ejercicio, Andresito, y todos, que tienen que ver con la basicidad de estos nitrógenos. Entonces, como el viernes vamos a hacer una práctica de estas cosas y yo quiero enfocarme porque vieran que esto es muy importante para las propiedades de algunas proteínas. Entonces, les voy a dejar de tarea que investiguen en la arginina más bien, para poner unos ejercicios el viernes. ¿Cuál de los nitrógenos de la arginina? Ok, si tienen dónde apuntar, apunten, chiquillos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a tener que la arginina, por ejemplo, o la histidina, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de nitrógenos. ¿Cuáles son los más básicos en cada caso? Búsquense los valores de pKb. Yo les voy a poner, ya les adelanto, inclusive algunas bases nitrogenadas, por ejemplo, de las púricas o las pirimidínicas. Y les voy a preguntar cuál nitrógeno es más básico el viernes. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio que tiene esto porque sí creo que es muy buena la consulta tuya, Andrés. Y es que las propiedades de esas cosas, de ese tipo de compuestos, dependen de esa basicidad. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Entonces, se los voy a dejar para que podamos seguir. Y el viernes, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio bonito de esto. ¿Listo? Ok.
Ok, las proteínas completas son las que se llaman, las que suplen todos los aminoácidos, ¿verdad? Eh, bueno, y aquí vamos a hablar un poco de la alimentación. Cuidado con lo que voy a decir porque no es en contra de ningún tipo de grupo, ¿ok? Fíjense ustedes que los aminoácidos esenciales son los que nosotros tenemos que adquirir. Es más, yo creo que estaban en la tabla. Si ven, aminoácidos esenciales son los que tienen un asterisco. ¿Los ven? Estos ahí, vamos a ver, aquí hay más, ¿verdad? Pero los que tienen un asterisco son los que se llaman esenciales. Esos son los aminoácidos, ¿verdad? Que nosotros debemos de adquirir en buena cantidad en la dieta. Dice el libro de ustedes que en promedio un ser humano necesita 50 gramos de proteína. Eso depende mucho de la cantidad de actividad física que hacen las personas, digamos, sí, el tipo de vida que se lleva, ¿verdad? Algunas personas necesitan mucho más, ¿ok? Pero algo que es muy importante es decir que uno tiene que tener una alimentación balanceada, ¿cierto? Donde pueda adquirir todos los aminoácidos que le son necesarios para conformar las diferentes proteínas, ¿verdad? ¿Cómo se llama del organismo? Entonces, aquí se habla un poquito de las dietas vegetarianas, ¿verdad? Que están muy bien, pero que lo que las personas que son vegetarianas tienen que tener el cuidado es de comer entonces, como lo dice el libro y lo explica muy bien, como una variedad de alimentos vegetales que contengan todos los aminoácidos que se requieren para que el organismo de nosotros pueda hacer proteínas completas que se llaman, o sea, que no tienen deficiencia de aminoácidos. Cuando el cuerpo empieza a sintetizar proteínas que tienen deficiencia de aminoácidos o no se sintetizan en buena cantidad algunas proteínas que ocupamos, empezamos a tener problemas de salud. Me gustó mucho el ejemplo que, por cierto, trae el libro, que es el del arroz y los frijoles, de que resulta ser que el arroz tiene poca metionina, que es un aminoácido importante. Pero los frijoles sí tienen metionina, ¿verdad? En cambio, los frijoles no tienen lisina, o era al revés. El asunto es que los frijoles no tienen lisina y el arroz sí, ¿verdad? O creo que era al revés, ya no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿verdad? Que la alimentación debe ser balanceada para las personas que también no son vegetarianas y que no, sino que comen carne, ¿verdad? También debe haber una alimentación que sea equilibrada para obtener todos los nutrientes, ¿verdad? Que se requieren, ¿ok? Entonces, el mensaje es ese, no que hay, bueno, contra lo que sí estoy, ya se los había dicho, creo que en el capítulo de lípidos, es la pésima costumbre, y en Costa Rica sí que hay de eso. O sea, pasa como, con las dietas pasa como con los medicamentos, ¿verdad? Entonces, de ahí la tía de uno o la abuela de uno va al médico porque está enferma. Y el médico de ahí encuentra que tiene una cuestión, digamos que sea bastante específica y le da un fármaco. Y de ahí se le alivia su mal, ¿verdad? O se le quita. Entonces otra persona tiene síntomas parecidos y la tía o la abuelita de no, mira, tomate estas pastillas, a mí me sobraron del seguro, no me las tomé todas, me sobraron un montón, ¿por qué no te las tomas? Vieras que me hicieron daño. Y con suerte la otra persona va directo a emergencias porque esas pastillas le causan un, un efecto adverso porque no tenía lo mismo, ¿verdad? Con las dietas pasa igual, entonces eh, yo recuerdo, ¿verdad? Porque tuve en mi laboratorio en un tiempo muchas muchachas que se compartían dietas de revistas. Dios mío, o sea, no se puede hacer eso, chavalos. O sea, si uno necesita hacer un ajuste alimenticio para bajar de peso o porque tiene alguna enfermedad o porque quiere, digamos, cambiar sus hábitos, hay que ir a buscar un nutricionista. Y usted puede ser todo lo carnívoro que quiera, todo lo vegetariano que quiera, siempre y cuando tenga un equilibrio, ¿verdad? Para que esté sano. Bien. Entonces, muchachos, las proteínas, ¿verdad? La diferencia, dice Gloriela, entre la desnaturalización de las... Es que, sí, de esto habíamos hablado, ¿verdad, Gloriela? Yo te dije que me lo recordaras, ¿sí? Gracias. Bueno, es que resulta ser que vamos a verlo hoy así y lo vamos a ver ya con ejemplos específicos también el viernes que vemos estructura de proteínas en 3 dimensiones.
La composición porcentual en aminoácidos, ¿verdad?, de las proteínas de las fuentes animales y vegetales es muy distinta. Como es lógico, hay algunos aminoácidos que son más abundantes, digamos, en los seres vivientes que son de sangre caliente o de sangre fría, digamos, o las plantas. Los diferentes porcentajes de aminoácidos hagan que las estructuras, ¿verdad?, de estas proteínas, aunque tengan en algunos casos funciones similares, sean diferentes. ¿Ok? Entonces, hay algunos aminoácidos que son más sensibles del ataque de los ácidos. Por ejemplo, una proteína compuesta por un montón de alaninas, pues tal vez no siente muy fuerte el embate, digamos, del ataque de agentes químicos. Sin embargo, muchachos, una proteína que tenga un anillo aromático con un OH, por ejemplo, o que tenga algunos grupos como OH que se pueden protonar, sí es más sensible de naturalizarse en presencia de agentes químicos, ¿verdad? Pero claro, es que las rutas metabólicas sintetizan las proteínas con diferentes tipos o porcentajes de aminoácidos, que al final, y a la postre son los que van a permitir que la proteína tenga esas propiedades o que se naturalice de forma más sencilla, ¿verdad? O más difícil, ¿ok? El viernes, Gloriela, sin falta, tal vez vemos algún ejemplo específico, ¿ok? Bien, entonces, los aminoácidos, muchachos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tienen algunas propiedades que son interesantes. O sea, se comportan como si fueran sales. O sea, tienen altos puntos de fusión, claro. Son solubles en agua, ¿verdad? Tienen altos momentos dipolares, son menos ácidos que los ácidos y son menos básicos que las bases, claro. Porque está viendo, ¿verdad?, un compromiso entre los efectos inductivos, extractores y donadores, ¿sí? Y ese tránsito de protones que ya les dije en la disolución. Ahora, a ver si lo recuerdan. ¿Qué es un compuesto anfótero? Gentes. Ok. Ácido y base. Sí. Muy bien. Se comporta, Gloriela, exacto, sí. No todos están muy bien, pero ¿verdad? Sí. Sofía también, vean, se comporta como un ácido o como una base, dependiendo del medio en el que yo lo ponga. Claro, porque tiene dos terminales, ¿verdad? Son anfóteras aquellas moléculas, ¿verdad?, que tienen una terminal capaz de volverse positiva y de captar electrófilos, y otra terminal capaz más bien de liberar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, protones, ¿verdad? Y más bien cargar positivamente el medio y ellos cargarse negativamente. Entonces, por eso es que son anfóteros. Fíjense que todas estas propiedades tienen su base en esta estructura de acá, que es lo que se llama un suiterión, o sea, una molécula que tiene carga positiva y negativa en la misma estructura. ¿Ok? Bueno, entonces, pues aquí hay algunos equilibrios, ¿verdad? En ácido. Lo que vamos a ir más rápido, vamos a verlo de aquí. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo, ¿verdad?, poner un aminoácido en un medio y agregarle ácido o base, ¿ok? Y entonces yo voy a encontrar que ese aminoácido, ¿verdad?, va a tener ciertos puntos de equilibrio. Vean, va a tener, por ejemplo, si yo estoy agregándole base a una disolución ácida del aminoácido, valga la redundancia, yo me voy a topar con un primer punto que se llama la pKa1, ¿verdad?, que es fíjense. O sea, ¿qué es ¿Qué significa? Yo tengo el equilibrio entre esta especie y la especie desprotonada aquí. ¿Ok? Voy a tener después otro punto de equilibrio que es cuando se pierde el protón del ácido y tengo la especie deuteriónica. Este es muy importante y queda como a la mitad. No pierdan de vista el experimento. Yo tengo un aminoácido diluido en un medio ácido y lo estoy echando base, ¿verdad? Luego llego a este punto, que es el punto isoeléctrico, que en el caso de un aminoácido neutro, como que es la glicina, pues es 6. Y si sigo agregando base, llego, ¿verdad?, a no poder tener protonado ninguno de los grupos amino porque ya no hay protones por la cantidad de base que eché. Y fíjense ustedes que yo llegué aquí, ¿cierto? Y este es el punto que se llama pKa2. Entonces, un aminoácido tiene una pKa1 que es
en la región ácida, una pKa2 que es en la región básica y un punto isoeléctrico. Para todos los aminoácidos esto es diferente, ¿ok? Van a haber algunos que sean muy similares, pero en realidad es diferente para todos. Y de ahí es de donde viene, ¿verdad? Esto, la clasificación de ellos. Ok, nada más ahí están los equilibrios, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, ¿sí? La estructura, digamos, fíjense ok, vamos a detallar un poquito más en las estructuras. Fíjense que yo tengo aquí la estructura de la alanina. Este grupo no me aporta ni grupos ácidos ni grupos básicos. Interesante. En un pH de 6, como les decía, de ahí sí, solo uno positivo y uno negativo, pero la lisina que tiene un amino aquí, vean lo que pasa en pH de 6. En pH 6 hay suficientes protones para que haya dos cargas positivas y solo una negativa. Entonces, aunque la alanina tiene su punto isoeléctrico cerca de 6, la lisina está lejos de tener el punto isoeléctrico cerca de 6. Tengo que agregar más base para que en promedio solo haya uno de estos aminos protonados. Y fíjense el ácido aspartico en 6. De ahí es que ya perdió los dos protones. Y solo tengo protonado el grupo amino. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué necesito yo para que él llegue a su punto isoeléctrico? De ahí que solo hay una carga negativa. ¿Y cómo logro eso? Aumentando la acidez. Bueno, hay un experimento que se hace casualmente, muchachos, para determinar si un péptido, proteína o aminoácido es ácido, básico o neutro, ¿verdad? O cuando tengo una mezcla de aminoácidos, por ejemplo, ¿verdad? O una mezcla de péptidos, poder separarlos, que es la electroforesis. Entonces se utiliza un medio, ¿verdad? Líquido, y se utiliza una especie, digámoslo así, de soporte, que en muchos casos puede ser papel, y se ponen dos electrodos, el cato, ¿verdad? Negativo, y el ánodo positivo. Entonces se hace una diferencia de potencial en la disolución o medio que yo tengo aquí, y al centro, ¿verdad? O en una región conveniente se aplican los aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, muchachos, muy sencillo. Cuando se establece la diferencia de potencial, a un pH de 6, por ejemplo, los aminoácidos que son ácidos, ¿para dónde se van a ir? Para el electrodo negativo, ¿cierto? Y los aminoácidos que son básicos, al electrodo positivo. Y los aminoácidos que están en su punto isoeléctrico, muchachos, ¿a dónde se van? A ningún lado, porque tienen paridad de cargas y no migran. ¿No estamos de acuerdo? Entonces, por esta razón, ¿verdad? Nosotros podemos separar con la electroforesis, ya hay experimentos de algo que se llama electroforesis capilar, nosotros podemos separar los aminoácidos, ¿ok? Entonces, ves, la lisina se mueve, ¿verdad? Que es el aminoácido cargado positivamente hacia el cato, ¿sí? Mientras que que es negativo se mueve hacia el ánodo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Me entendieron cómo es una electroforesis? Algunos de ustedes probablemente tengan que trabajar con esto. La electroforesis es muy importante, muchachos. ¿Saben por qué? Porque me permite a mí, ok, Andrés, así vamos. Me permite saber cuántos y cuáles proteínas o aminoácidos hay, porque se le puede poner un indicador para que se revelen colores. Y en su forma más rudimentaria, por supuesto que ahora hay equipos que hacen más cosas, muchachos. Yo puedo separar los aminoácidos o los péptidos. Si los puedo separar, los puedo traer separados y caracterizarlos por separado también. Entonces, es una forma que se utiliza para separar aminoácidos y para separar, ¿cómo se llama? Péptidos. Y como les repito, la gran utilidad de esta técnica es que me permite decir cuántos hay. Y una vez separados, yo puedo utilizar otras técnicas para saber ya no solo cuántos tipos diferentes hay, sino cuáles son. ¿Ok? Si ustedes ven las publicaciones, ¿verdad? De la gente que trabaja en bioquímica, ¿verdad? Con toxinas, con proteínas, verán, ¿verdad? Que ellos hacen mucha electroforesis, ¿verdad? Y la ponen en sus trabajos. Bien, vamos a terminar la clase de hoy, ¿verdad? Hablando un poquito de la obtención de aminoácidos. Y fíjense ustedes que la mayoría de lo que vamos a ver en esta sección es un repasito. Es un repasito, muchachos, porque ya nosotros tenemos no solo el conocimiento, sino que estudiamos,
¿verdad? Algunos de estos procesos. Vean, entonces, por ejemplo, si yo tengo un cetoácido, ¿verdad? Puedo hacer la aminación con amoníaco para generar la imina que se reduce luego con hidrógeno en paladio. ¿Cuál es el problema o cuál, digamos, sí, es el problema? ¿Cuál sería cuál sería el problema que ustedes le verían a esta primera ruta, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Sí se obtienen alfa aminoácidos, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es un problema que tiene esta ruta? El exceso no, porque el amoníaco es barato y los cetoácidos vieras que en general no son tan caros. Les voy a dar una pista, chiquillos. Ustedes están generando en esta reacción un carbono quiral. ¿Qué podría ser un problema al respecto de eso que acabo de decirles en este ruta sintética? Es correcto, Samantha, que yo voy a obtener exacto. Muy bien, correcto, muchachos. Sofía también. Es que voy a generar una mezcla racémica, qué fregado, ¿verdad? Y después voy a tener que utilizar o una resolución enzimática, hay enzimas que me permiten separar, ¿verdad? Con un proceso ahí, los enantiómeros, o bien una columna quiral. Si alguno tiene plata para comprar los absorbentes quirales, me avisa, ¿verdad? Porque nosotros ni tenemos, o sea, buscamos más bien métodos específicos porque muchas veces es caro, ¿verdad? Tener los reactivos para hacer la resolución. O es caro, si lo querés hacer rápido y como por cromatografía, o lleva tiempo, porque hay que generar primero, recuerden ustedes, con una mezcla racémica hay que generar primero una mezcla de diasterómeros, generando, por ejemplo, otra sal a partir de la mezcla de aminoácidos, que sea una sal diasteromérica, luego separar esa sal, ¿ok? Y luego destruir la segunda sal formada para volver al aminoácido ya separado original. Bueno, la síntesis de Gabriel, que ustedes pueden ver aquí abajo, también puede servir para hacer aminoácidos, pero también tiene el mismo problema que el anterior, ¿verdad? Sí, tiene el mismo problema, muchachos, que es que yo voy a obtener una mezcla racémica. ¿Ok? Bueno, en la naturaleza, ¿verdad? El procedimiento, o este procedimiento sobre todo anterior, y este se parece mucho. Bueno, perdón, utilizando la síntesis de Gabriel, es una síntesis de Gabriel malónica, ¿ven? Se usa el malonato de dietilo para pegarlo ahí. Después de la hidrólisis, pues claro que me queda un aminoácido. ¿Ok? Pero me queda la mezcla racémica. Bueno, para los que les interese, ya lo verán ustedes en bioquímica con más detalle. Hay un proceso natural, ¿verdad? Según el cual nosotros podemos obtener, o nuestro organismo obtiene, los aminoácidos que le hacen falta a partir de otros aminoácidos que se llama laminación reductiva, ¿verdad? Y que es un proceso que se resume acá, ¿verdad? Y es un proceso que tiene que ver casualmente, ¿verdad? Con hacer laminación de ácidos o de cetoácidos, ¿verdad? Por medios enzimáticos en el organismo. Entonces, en laminación reductiva, yo algunos de los aminoácidos que adquiero en mi dieta los puedo convertir a otros que me hacen falta, ¿verdad? Por un proceso bioquímico establecido. Bueno, aquí de Eichel-Bolger ustedes ya se lo conocen, muchachos. Esto formaría el bromoácido, primero que cuando se hidroliza, el bromuro de ácido, bromado también en la posición alfa, ahora sí lo dije bien. Y eso se hidroliza y genera el alfa-bromoácido, que con un exceso de amoníaco pues puede producir, como ustedes pueden ver, de nuevo la mezcla racémica de aminoácidos. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo específico. La síntesis de Strecker, que también es muy interesante. Fíjense que esta es nueva y que es una combinación de reacciones o de cuestiones que ya nosotros hemos visto. En la síntesis de Strecker, nosotros cogemos un aldehído y le agregamos amoníaco y HCN para obtener un alfa-amino propio nitrilo que después se hidroliza al aminoácido del tipo alfa. También una mezcla racémica, chiquillos. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes que el aldehído y el amoníaco me dan una imina.
que al agregarle HCN forma una sal de iminio, pero me libera el cianuro, que es un buen nucleófilo. Y recuerden ustedes que este carbono doble enlace nitrógeno se comporta como un carbonilo, por lo tanto puede sufrir una reacción de, como ustedes pueden ver, de adición. ¿Ok? Entonces obtenemos el nitrilo que se hidroliza al ácido. ¿Ok? Esa es la síntesis de Strecker de aminoácidos. ¿Ok? Bueno, aquí que tenemos la hidrólisis, ¿verdad? Y aquí un ejemplo específico. Bueno, chiquillos, si es tan complicadillo o lleva tanto tiempo hacer los aminoácidos L bien puros, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes para obtener aminoácidos si ustedes requirieran aminoácidos para el mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan que sería mejor? Correcto, Andrés. Es sacar las proteínas, ¿verdad? Sacar las proteínas de las fuentes naturales e hidrolizarlas y separarlas, ¿verdad? No es lo mismo separar una mezcla racémica que separar un montón de compuestos diferentes. No dije que fuera fácil, solo dije que no era lo mismo y que, bueno, tal vez requiere menos tiempo, ¿verdad? Separar una mezcla de diferentes compuestos que una mezcla racémica. Bueno, ahí tienen un resumen, ¿verdad? De la síntesis de aminoácidos, ¿verdad? Y como les decía, pues la resolución de aminoácidos puede ser, ¿verdad? A través de racematos, ¿verdad? Y con enzimas. La resolución enzimática por lo general son 2 pasos. Yo convierto mi sustancia, mi mezcla de sustancias, perdón, en otro compuesto, en este caso, por ejemplo, una sustancia asilada, ¿verdad? Un compuesto asilado sobre el nitrógeno, y resulta que uso una enzima que solo desprotege a uno, en este caso al L, ¿verdad? Entonces, claro, como estas dos cosas van a tener, son 2 compuestos totalmente diferentes y tienen polaridades totalmente distintas, muchachos, de ahí, pues, sí se pueden separar, ¿ok? Bien, ok. Reacciones de los aminoácidos. Pues los aminoácidos se pueden proteger, muchachos, en su grupo amino y en su grupo ácido. Bueno, la esterificación sirve en muchos casos para bloquear la posición que es del ácido, ¿verdad? Y para que entonces el aminoácido tenga una polaridad más baja, ¿ok? Y ya se comporte más como una amina. Y entonces yo pueda separarlo, purificarlo, o hacer otras modificaciones que el éster protector me lo permita. Los éster de bencilo, ¿verdad? Son muy utilizados, muchachos, porque resulta que hay esta reacción química que se llama la hidrogenólisis. O sea, acuérdense que yo puedo poner un éster, hago una transformación química en esta parte de la molécula, ¿sí? Y después quito el éster sencillamente con una hidrólisis. Pero si hago ésteres de bencilo, entonces yo puedo quitar ese éster de bencilo con una reacción que se llama una hidrogenólisis, ¿verdad? Con hidrógeno y paladio. Eso pasa solo con los ésteres de bencilo, ¿ok? Entonces lo interesante es que aquí tengo otra opción. No solo tengo que cocinar el aminoácido protegido y digamos modificado, ¿verdad? En medio ácido, ¿verdad? Sino que puedo utilizar un método más limpio que es hidrógeno y paladio. Bueno, para proteger el grupo amino se puede asilar, como ustedes pueden ver, la posición de la amina. O se puede hacer el uretano, ¿verdad? Recuerden este tipo de grupo funcional, carbamato característico. Eso protege la amina, pero como los uretanos se pueden hidrolizar fácilmente, ¿sí? Entonces, porque claro, las amidas en general son difíciles de hidrolizar y de trabajar, ¿verdad? Pero los uretanos no. Entonces yo puedo proteger una amina con uretano y hacer alguna modificación en esta parte, ¿verdad? O puedo separarla igual, o sea, puedo analizarla. Aquí tenemos entonces, pues un ejemplo específico en que tenemos un éster de bencilo, ¿verdad? Que inicialmente, no, este es un ácido carbámico, perdón. El nitrógeno es el que está formando el ácido, el carbamato, perdón. Se hidrogena, ¿verdad? Y forma un ácido carbámico inicial que pierde CO2, se descarboxila, para darnos, entonces, el aminoácido desprotonado. Bueno, finalmente, la reacción que todo el mundo tiene que cuidarse en el laboratorio. Pónganse vivos, chiquillos.
El año que viene, si Dios quiere, yo creo que sí volveremos todos a los laboratorios y haremos un montón de prácticas y demás. Si te toca trabajar con niñidrina, ponete guantes. Consejo. Si te toca trabajar con niñidrina, trata de no ponerle los deditos encima de la botella que probablemente puede estar chorreada, porque entonces se te ponen los dedos de colores, ¿verdad? Se te ponen los dedos de colores morados o rojizos, ¿verdad? Muy fuertes y no se quitan en días, porque como ustedes pueden ver en esta reacción de acá, los aminoácidos y las proteínas, y no se escapan los aminoácidos de las proteínas que tenemos en la piel, reaccionan con la niñidrina para formar ese colorante de aquí, ¿verdad? Que depende de la concentración, sí, está bien. Eh, son colores púrpuras, rojizos en algún caso, fuertes, morados, en algún caso, ¿verdad? Y entonces, lo que pasa es que cuando se forma el colorante, se pierde el grupo ácido, no tenemos mecanismo para esto, pero se pierde el grupo ácido como CO2 y la cadena alquílica como un aldehído. Pero claro, si ustedes tocan con los deditos la niñidrina, les quedan las manos hermosamente coloreadas por muchos días. ¿Ok? Entonces, es una reacción que es útil para todos los aminoácidos y proteínas, porque se genera ese colorante que dice ahí, ¿verdad? Pero yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si la toco y no quiero andar con las manos de color rojizo, morado, ¿verdad? Etcétera. Bueno, un resumen de las reacciones entonces de los aminoácidos, muchachos, lo tienen ahí. Y el viernes, entonces, lo que hacemos es seguir o ya dar nuestra última clase, probablemente, chiquillos, en la que hablaremos de péptidos, estructura de péptidos y proteínas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito también de la síntesis de péptidos. No creo que vaya yo a ahondar mucho en el tema, la sección 24 o 10 creo, ¿verdad? Pero vamos a hacer algún comentario. Chiquillos, un abrazo, ¿verdad? Y nos vemos el viernes. Muchas gracias por estar hoy en esta mañana. Un abrazo para todos.